Buenísimas. Miren, hoy les voy a dejar este maravilloso regalo de toma de conciencia que me llegó. No sé cuándo sea el Día del Padre, no sé cuándo se festeje. Tengo conciencia del 10 de mayo, ¿no? Que es algo así como que todo el mundo toma como conciencia del Día de la Madre. Pero del Día del Padre, la verdad es que no tengo la más remota idea. Pero bueno, de todas maneras lo voy a dejar para quien le contribuya, para quien lo quiera ver. Este, el regalo de múltiples padres, así le vamos a llamar, el regalo de múltiples padres. Fíjense que hace tiempo, si no me recuerdo el año pasado, les dejé un curso, les di, no les dejé, les di un curso, pero también les estuve dando como la mentoría, la asesoría, conocimientos básicos, conceptos claves de lo que era las heridas, la herida de abandono, de humillación, de traición, de injusticia y no recuerdo la otra. Son cinco heridas, pero no recuerdo la otra. Incluso hicimos taller, etcétera. Algunos por ahí estuvieron, pero si tú eres de los que no me has seguido, pues qué más es posible que esto, esto te contribuya, ¿ok? Y fíjate, la grandiosidad de que una vez que ya conoces los aspectos básicos de las heridas, de que ya te identificaste, por ejemplo, con él. Ahí, en ese ejercicio, fíjate, ¿qué hicimos? Conocer los aspectos básicos de las heridas. Luego, ver que tu tipo de cuerpo se relaciona con la herida que tienes, ¿no? Luego, que las elecciones que haces con las personas que te relacionas tiene que ver con la herida que traes. Llevan 3 puntos ahí. Eh, el hecho de que tú vivas en el victimismo, en el drama o en el trauma que has vivido de tu vida tiene que ver con la herida que cargas, ¿ok? Entonces, una vez que ya identificamos eso y que ya me había yo posicionado ahí, y que ya había hecho mis ejercicios de conciencia, de mentoría, de decir, a ver, aquí qué me resuena, qué lecciones he estado haciendo aquí, por ejemplo, ¿no? A mí que me resonaba la herida de abandono, yo decía, a ver, pero ¿cuál es la raíz de dónde surge mi herida de abandono? Ah, bueno, pues de mi papá, porque pues mi papá nunca estuvo presente. Tengo conciencia que se separó de mi mamá desde que estaba embarazada. Por lo tanto, fíjese, la persona que estaba ahí cuando yo nací fue uno de mis tíos, no mi papá. Y cómo es que energéticamente yo desde ahí a ese tío lo había tomado como papá. Y entonces yo decía, bueno, pues yo traigo como esta herida, ¿no? De abandono porque nunca tuve al papá, etcétera. Pero la verdad es que tampoco me hacía como mucha resonancia y encontré otras heridas más bien, porque yo decía, algún día un facilitador, cuando yo tomé una certificación de un proceso de cuerpo, que es el de la mimetización y desmimetización, Eh, ahí me dijo, es que tú no tienes como esa parte, yo te podría decir que no la tienes porque eres una persona que crea, que tiene éxito, etcétera, ¿no? Que económicamente y materialmente le está yendo bien. Entonces no traes como esa herida, no traes ese juicio del papá o no tienes algo que sanar con él, ¿no? Con tu papá. O sea, me refiero al papá biológico, de ADN, al legítimo, ¿no? Y yo decía, sí, pero es que de pronto era como cuando me metí como en este rollo de las sanaciones, de la conciencia, de todo eso, yo decía, pero no lo tengo, nunca lo he mencionado, pues sí es cierto, no me hace relevancia, por ahí a lo mejor algunas situaciones o comentarios que algún día me hizo que sí, como que digo, pero no a gran extremo, no a gran magnitud como para que me afectaran tanto, por ejemplo, en el éxito profesional o económico. Entonces, yo decía, bueno, pero seguía como, pues sí, investigando en mí misma. Y entonces llegué a y el regalo de los múltiples padres. De eso va el tema. Si eres una persona que provienes
de, de una madre soltera, sabrás lo que es ser hija de una madre soltera, ¿no? Con los estereotipos de que siempre a las mamás se les aquejan de que tú tienes que ser madre y padre, podipoc a todo eso ahora, por favor, de que las mamás solteras normalmente tienen más estrés, más confusión, más frustración, más bruma mental, justamente porque ellas también se compran o nos compramos el papel de que tenemos que ser mamá y papá a la vez, que eso nunca va a ser. Podipoc también a todo eso. Eh, el concepto social de que son muy señaladas, son muy enjuiciadas, de que cómo es posible, cómo es que no tiene marido, el típico de que posiblemente a ti te ha pasado, ¿no? ¿Cómo es que no pudiste retener al marido? Y yo pregunto, realmente pregúntate, ¿tienes que retener al marido o tienes que dejarte ser y desde tu ser recibir ser amada? Wow. Eh, pregúntate eso. ¿Haz tú esa toma de conciencia, ¿ok? Y bueno, y muchas cosas más. Entonces, pues yo realmente no conozco a mi papá, sé cómo se llama, sé dónde vive, o sea, físicamente le puedo dar un rostro, ¿no? Pero no convivo con él. Y entonces recuerdo que un día, yo tengo una memoria muy bonita, creo que tenía como 5 o 6 años que mi papá me regaló un trajecito. Muy bonito, blanco con lunares, con esas bolitas grandes, rojas, círculos, ya saben. Y me encantaba. Yo creo que por eso me gustan los conjuntos. Ahora siendo consciente de eso, creo que me gustan los conjuntos de 2 piezas o me gustan lo que son las falditas, los shorts. Eh, porque obvio, yo me sentía como conectada con él. Para mí era un maravilloso regalo que sí se había acordado de mí, que sí sabía que existía, que me regalaba, me regaló ropa. ¿Dónde quedó? ¿Quién sabe? No sé qué le haya pasado. Pero de ahí hasta como los 14 años que yo lo volví a ver y lo vi con uno de sus hijos. Y para mí verlo con uno de sus hijos, la verdad es que ni siquiera fue molestia, fue como esa parte de wow, tengo un hermano, o sea, estoy llena de puras hermanas y aquí tengo un hermano, vea, qué fantástico, ¿no? Pero es menor que yo y yo me acuerdo que yo veía mucho al Chavo, o sea, yo soy como muy visual y entonces yo lo veía mucho y íbamos caminando en la calle y yo iba adelante, pero volteaba y yo lo veía como con mucho interés. Y hasta ahí. Y la verdad es que no me fue molesto ni nada por el estilo. Esa fue la vez que yo vi a mi papá junto con su hijo, pero tampoco nunca me dijo, es tu hermano, se llama fulano de tal, ¿no? Sino por mi hermana, que con la que yo iba en ese momento, pues me dijo, ah, es hijo de papá, se llama igual, ¿no? De hecho, se llama igual que mi papá. Y yo dije, ah, qué grandioso. Y luego de ahí, me metí como al rollo de esta querer sanar cuando yo tuve una pareja que estaba muy metido como en la Ayurveda, en el Reiki, en la meditación, en la conciencia, todo eso, y me dijo, no, sana con tu papá, perdona, lo que no sé qué. Y sí, claro que esa plática me ayudó porque me hizo ser conciencia de cosas que yo no estaba haciendo conciencia, ¿no? Y claro que me ayudó. Y yo creo que tan me ayudó que ese fue como el parteaguas para avanzar y para comenzar a recibir, ¿no? Recibir dinero. Esa fue la verdad. Pero me doy cuenta con el tiempo que yo no tengo, tuve el maravilloso regalo de tener 3 figuras paternas a lo largo de mi vida. Y ojalá tú también hayas tenido ese maravilloso regalo de tener 3 figuras o más, o las que hayan sido paternas en tu vida, y que te hayan formado y que te hayan forjado como la persona que eres hoy en día. No importa si eres hombre o si eres mujer, pero tómalos a todos, porque muchas veces, ¿de qué voy? Que muchas veces eh, cuando no tienen el papá de origen, el papá biológico, pensamos que traemos una herida de abandono y que por eso me va mal y que de ahí provienen mis traumas, de que me abandonó, de que no me quiso y entonces por eso hago las elecciones de los hombres que hago y muchas otras cosas. Sí, tiene que ver,
tiene una parte, pero de un 100% es una pequeña parte lo que eso conforma, ¿ok? Y luego caí en conciencia que tuve un regalo de un segundo papá, que era mi tío, que era hermano de mi mamá, que era muy allegado a mi mamá, y que mi mamá lo jalaba mucho, o viceversa, no sé cómo haya sido. Y entonces a mí me encantaba ir a su casa, me encantaba el hecho de que eran fines de semana, iba por mí. Yo sabía que todas las vacaciones llegaban y le decía a mi mamá, vengo por Beatriz. Y entonces era bien emocionada, yo ponía mis maletas porque me llevaba a su casa y yo me pasaba todas las vacaciones en su casa con mis primos y me encantaba el hecho de que a mí siempre me incluían y yo me sentía así, que me tomaban como una hija, ¿ok? Ambas partes, ¿no? Tanto él como su esposa. No me sentía desprendida del vínculo familiar, no sentía que hicieran como este rollo de que a veces el trato es diferente. No, para nada. Yo lo sentía igual, ¿no? Si a mis primos les llevaban a comprar ropa, a mí me compraban ropa. Si a mis primos, obviamente eran vacaciones, iban a salir de viaje, no era como que, ay, regreso a la niña a su casa y yo me voy con mis hijos. No, me llevaban de viaje con ellos. Yo conocí el mar con ellos. Mi primera vez que fui al mar fue con ellos, fue con mi tío, con su familia. Entonces me incluían y yo me sentía perteneciente a ellos. Y por supuesto, cuando yo estaba con ellos, pues yo cambiaba, porque entonces era este rollo como de que te compras, ya sabes, de niña, la emoción, desde de que, tengo una familia, tengo una mamá, tengo un papá, los primos que nos inculpaban, que éramos como hermanos, etcétera. Entonces, esa dinámica a mí me gustaba, ¿saben? Me gustaba esa parte, como ese rollo de, ay, aquí me siento identificada. Y entonces también cuando venía esta parte que les conté en el otro video de los reyes y todo eso, bueno, yo iba y dejaba mi carta en esa casa y por supuesto que también me dejaban regalos. Entonces, era fantástico convivir con ellos. Y llega esta parte donde en el momento en el que mi mamá fallece, eso va y se deshace, adiós. Cosa que en mi mente de niña era como de, en ese momento yo recuerdo que cuando mi mamá falleció, mi tío me dijo, vámonos a la casa y me fui a su casa con su esposa y sus hijos. No supe qué hicieron, qué pasó. Eh, y en ese momento en el que yo estaba con ellos, yo recuerdo haber pensado, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Será que aquí voy a vivir ya de siempre de planta? Fíjense, ¿no? Yo tenía 10 años, pero tengo conciencia de eso. Y yo decía, ¿será que ya voy a vivir aquí de planta? Bueno, no estaría mal, ¿no? Sería como que genial. Pero ahora me tendría yo que acoplar a una nueva dinámica, a nuevas reglas, porque claro, ellos como papás tienen unas reglas. ¿Y cómo sería la convivencia ahora con mis primos? Ya no solamente de fines de semana o de vacaciones, sino de todos los días. Y entonces, claro que yo me hacía esas preguntas o ese cuestionamiento. Pero recuerdo que cuando terminó todo el rollo, ya saben, de cuando vas al panteón y esas cosas, yo volví a mi casa. Y yo dije, pues, en estos días ha de venir por mí, ¿no? Porque aparte eso fue en mayo y faltaba muy poco para que vinieran vacaciones. Y yo dije, pues a lo mejor en el momento de las vacaciones es donde yo me quedo de planta con ellos, cosa que no pasó. Esas siguientes vacaciones, yo me fui con mi abuelita a un lugar que se llama, si alguien lo conoce, se llama Santana Xautempan. Pertenece al estado de Tlaxcala. Y ahí vivía gran parte de la familia de mi abuela. Entonces, por aquí inician las vacaciones y mi abuela le dice, llévame. Le dice, a este tío, llévame. Sí, la lleva. Nos lleva más bien. Y todas esas vacaciones no las pasamos, digo no las pasamos porque yo estuve con mi abuela, no las pasamos ahí en la casa de un familiar de ese lugar. Y justo cuando van a empezar, que ya van a terminar las vacaciones,
Otro de mis tíos, fíjese dónde hace, fíjese cómo esa persona que yo veía como una figura paterna, porque claro que me daba tiempo, que pues sí me daba amor, que jugaba conmigo, que para mí era como esa parte, se rompió una vez, se deshizo, desapareció una vez que mi mamá falleció. Y claro, en esa época, en esa conciencia, yo no asimilaba quizá muchas cosas, ¿no? Yo solamente sabía que había suscitado, que la vida se había transformado completamente. Y con el paso, pues claro, te vas dando cuenta de la nueva vida, de la nueva conciencia, de la nueva creación, del nuevo tú, ¿no? Eh, yo invito, muchos le tienen miedo a la muerte. Yo en algún momento también lo tuve. Pero si tú estás todavía en tu parte de papá y tienes niños chiquitos, te invito a que les hables de la vida y la muerte, del vivir y del trascender, porque en realidad no morimos, solamente trascendemos. Y todo lo que pudiera conllevar desde tu núcleo familiar, cuáles serían las infinitas posibilidades que pudieran existir si esos niños vivieran un proceso como estos. Porque hablarles, hoy en día el chip de los niños, la conciencia de los niños, la mentalidad de los niños está muchísimo más avanzada que hace 30 años. Entonces, seguramente si tú les hablas de eso, o seguramente ellos te preguntan de eso, ellos lo asimilan de una forma muy diferente a como nosotros nos los enseñaron. Ellos de pronto ya no le tienen miedo, ya no le temen, ya no lo enjuician, pero sí, esta es como una invitación para que si todavía tienes niños pequeños, les empieces a hacer como ese panorama de cómo es vivir, pero de cómo es trascender, del que el cuerpo va a ser un cuerpo inerte sin movimiento, pero tu alma va a trascender y tu alma va a seguir existiendo y va a seguir viviendo en otra dimensión, en otro planeta quizá, en otra realidad. Y por qué no, posiblemente te los puedas volver a encontrar. Y muéstrale cuáles serían desde tu panorama, desde lo que tú vives actualmente familiar. ¿Cómo sería esa posibilidad o cómo sería el panorama, cómo sería la escena de la vida de los que se van a quedar en esta tierra si eso llegara a suceder? Porque eso les va a dar mucha claridad a tus hijos, les va a dar mucha facilidad y, y les vas a facilitar no crearse telarañas mentales, ¿ok? Les vas a facilitar justamente eso, es el portal y la puerta de facilitación de conciencia para tus hijos. Y en ese momento que se rompió eso, así, ¡pum! O sea, un cuerpo queda sin vida, sin movimiento, pero eso que yo venía viviendo familiarmente con otra persona en otro núcleo, también se murió. Así, ¡pum! ¿Sabes? Y entonces, aquí en este proceso, hace la aparición lo que yo hoy denomino mi tercer figura paterna y el maravilloso regalo que la vida me dio. Porque acuérdate que todos son regalos, todo lo que recibimos son regalos, incluso lo que nosotros denominamos que es malo, terrible, terrible, horrorífico, esos son regalos, ¿ok? Y entonces el regalo que la vida me estaba dando, por supuesto, era esta tercera figura masculina, este tercer papá, que me forjó la creación, la conciencia, la mentalidad o la energía de gran parte de lo que yo soy hoy. Y entonces lo que yo soy, lo que yo ya traía como conocimiento, como experiencia o como aprendizaje, sumado a las herramientas que hoy soy, hoy sé que esta persona solamente me estaba en el futuro, esta persona estaba en el futuro todo el tiempo y me creó siendo una mujer del futuro, para el futuro. No me creó siendo una mujer del pasado, que viviera en el pasado, que se resguardara en el pasado y que a ver cómo le hacía conforme le fueran cayendo las circunstancias de vida en el presente.
más bien me formó y me forjó con una mentalidad futurista. Y eso es grandioso. Y te voy a decir por qué. Hoy día entiendo por qué no soy una mujer del mínimo común denominador de la sociedad. ¿Por qué muchos me catalogan como loca, como diferente, como rara, como idealista, como luchadora? Porque no soy, no encajo en el mínimo común de la realidad. Y eso es fantástico. ¿Y cuánto esto te puede contribuir a ti, hombre o mujer, para descubrirte y saberte qué es eso que tú sabes, que eres diferente a los demás y que no te has permitido recibir ese regalo, que no te has permitido ser eso porque tú vives en esa programación de siempre querer encajar, de siempre querer caerle bien a todo el mundo, de siempre querer ser aceptado porque duele ser rechazado. Pero ¿qué tal si el ser rechazado justamente es un regalo que la vida te está dando para que reconozca la conciencia, la potencia y la magia que realmente eres? Para que salgas de eso donde no perteneces y donde solamente te vas a crear más dificultad en la vida. Pregúntate qué sabes tú de eso. Y entonces, este otro tío, hermano de mi mamá, recuerdo que en esas vacaciones, y recuerdo la fecha exacta porque ese día nació mi sobrina la mayor. Un 10 de agosto va a Santana y me dice, te voy a llevar a Puebla porque tienes que ir, tienes que preparar tus cosas para la entrada del nuevo ciclo escolar. Creo que faltaba una semana para que iniciaran las clases. Entonces te voy a llevar ya para que empieces a preparar tus cosas, para que empieces a ver, pues para que empieces a platicar con tus hermanas, porque una vez, obviamente, esto fue en mayo, finales de mayo, junio, que era cuando ya terminaba el ciclo escolar. Termina el ciclo escolar y pues todavía no te caen los 20, no platicas, no formulas. Eh, Se vienen las vacaciones, yo me voy con la abuela y entonces para agosto él va por mí y me regresa. Y resulta que ese día estábamos toque y toque en casa de una de mis hermanas y nadie nos abría y pues ya saben que todo este rollo como de los celulares y ahora la comunicación, em, pues que hay hace 20 años no había toda la posibilidad que hoy tenemos, ¿ok? Y entonces estuvimos ahí afuera como 2 horas, yo creo, o más quizá, porque esperando a que llegaran a donde y dijo, ¿a dónde se pudieron haber ido? Si fueron al centro, pues no creo que tarde, bueno, me voy a esperar. Él de ahí se tenía que ir a trabajar, en fin. Pero para esto, él me dice de camino, ¿sabes qué? Tengo que decirte que ahorita que tú llegues, ya no vas a encontrar cosas de nosotros. Mi mamá decidió que nos mudamos, ya conseguí un departamento, ya pasé las cosas, y para cuando mi mamá regrese, ella ya va a llegar a esa nueva casa, ya no va a venir aquí, porque mi abuela y mi tío vivían con nosotros. Yo, ok, ahí, otro balde de agua, ¿no? Fría, así bien helada, de que despierta, mamita. Esta es tu nueva realidad. A mí me encanta cuando las personas dicen, despierta, esta es la realidad. No, cuando alguien dice, esta es la realidad, está englobando y te está metiendo a una esfera que quizá no te pertenece. Acuérdate, tu pensamiento crea tu realidad. Entonces, todos vivimos desde la realidad que nos creamos y que nos compramos. Entonces, en ese momento, claro que esa estaba siendo mi realidad de ese momento, de ese instante, más no la realidad mundial o global. Y hay una enorme diferencia con eso. Entonces, cuando tú le digas a alguien, ubícate, esta es la realidad, no. Esa no es la realidad de la persona a la que tú se lo estás diciendo, esa es tu realidad. Más bien, pregúntate, ¿cuál es tu realidad? Si quieres verlo reflejado en otra persona, o cuál es
la realidad del mundo de esa persona que de alguna manera lo estás viendo reflejado en ti. ¿Ok? Utiliza la herramienta. Interesante punto de vista y utiliza esta otra. Mi pensamiento crea mi realidad. ¿Ok? Entonces, claro, en ese momento mi realidad estaba siendo como, esto es lo que pasa cuando alguien se muere. ¡Wow! O sea, todo cambia. Pues entonces que más gente se muera, ¿no? Entonces la gente que yo no quería en mi vida, yo decía, si mi vida se iba a transformar, iba a seguir cambiando, girando y avanzando, cada que alguien se muere, pues entonces que se muera otra persona para que se vuelva a modificar mi realidad, ¿no? Yo decía. Y entonces fíjate desde ahí como yo traía como ese concepto de cada que alguien se enferme, enfermedad, muerte, igual a cambio, ¿no? La fórmula matemática. Esa era mi fórmula matemática en ese momento. Enfermedad trae la muerte y la muerte trae el cambio. Y entonces yo decía, ok, ¿cuánto? Fíjate, otra memoria. Y esto es lo que yo quiero que vayas despertando en ti. Cómo una cosa te lleva a la otra. Y vives así y no te das cuenta. Vas caminando en la vida con ojos vendados y no te vas dando cuenta de cómo se va transformando tu realidad y cómo tú vas creando tu realidad. En ese momento mi pensamiento era, detesto los hospitales y detesto ver a una persona enferma, porque esto va a conllevar a la muerte. Y si esa persona se muere y está dentro de mi círculo, va a traer un cambio total, veloz y feroz o voraz a mi vida. Y entonces espérense, porque apenas estoy asimilando uno y que llegue otro como que no, 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 espérense tantito. Esa era mi fórmula matemática. Alguien se enferma, en automático se muere y en automático mi vida cambia. Así tal cual. Y entonces llegó un punto en el que yo decía, bueno, si esta es la clave del cambio, de la transformación, ¿cuántos se requieren morir hoy para que mi vida cambie? ¿Cuántos hoy se requieren enfermar para que se mueran y mi vida cambie? Pero no es así, ¿ok? Ese es un pensamiento que vas creando. Es una fórmula con la que tú vas viviendo y te vas comprando día a día. Y tu subconsciente que almacena esa información te va reafirmando una y otra vez esas partes en tu vida. ¿Ok? Y entonces yo decía, ok, entonces decía, tienes que platicar con tus hermanas, bla, bla, bla. Pero si tú quieres, te puedes ir a vivir con nosotros. Y yo en ese momento en mi mente, lo único que pasaba era de, si yo quiero, pues claro que quiero, ¿qué chingados hago aquí? Yo en este momento recojo mis cosas, me voy contigo y bye, adiós. Pero, claro, él estaba respetando el hecho y el espacio de pues, que las hermanas se queden juntas, ¿no? Porque quizás si lo hubiera querido mi hermana, yo pienso, ¿no? Que así él pensaba. Y claro, en algún momento pues me lo hizo conocer, me lo hizo saber. Pero yo, desde que siempre me he considerado una persona rebelde, yo decía, yo aquí no me quedo. Yo no quiero estar con ellos, aparte yo ni siquiera, o sea, vivíamos en la misma casa, pero ni siquiera sabía yo convivir con ellas, o sea, ¿cómo? ¿Y me van a dejar viviendo con ellas? No manchen, la parte de mi vida más terrible y terrorífica. Entonces, era un constante ir y venir, porque así fue mi vida desde chiquita. Era un constante ir y venir. Y chécate cómo tu vida de infancia va creando un modus de vida a lo largo de toda tu vida. Yo desde niña, ya te conté, yo tenía mi núcleo familiar, yo vivía aquí en casa con mamá, abuela, hermanas, tío. Pero el tío, el otro tío, llegaba y fines de semana, vacaciones, me llevaba a otro núcleo. Entonces era casa uno, casa dos. De la casa 2 a la casa uno y viceversa. Era un ir y venir, ¿no? Y entonces siempre tenía yo dos casas, por llamarlo de alguna manera. Entonces, claro, estas dos casas se derrumban. ¡Pum! Adiós. Y ahora viene una nueva casa con una convivencia que yo no conocía, que eran las hermanas, y otra casa, que era la abuela y el tío, que eso sí lo conocía, porque yo pasaba mucho tiempo con ellos. Y entonces era otra vez, yo no quería vivir aquí,
Yo no quería vivir con las hermanas, pero yo me aburría de aquí y me iba para acá. Yo me aburría de acá y me iba para allá. Y entonces mi vida seguía siendo, para yo no perderme y no sentir que algo me faltaba, seguía teniendo dos casas, dos núcleos, dos de todo, ¿no? Iba yo de la casa A a la casa B y de la casa B a la casa A, ¿ok? Pero bueno, la conciencia que me regala esta parte de cuántos padres tú puedes adoptar en la vida, cuántos padres, cuántas figuras paternas, en este caso, hablando exclusivamente de la figura paterna, cuántas figuras paternas te han llegado a lo largo de tu vida que también son un regalo para ti y tú no te has permitido recibirlos. Yo veo en el mundo habitual cómo muchas mamás solteras vuelven a rehacer su vida y cómo los hijos rechazan a los novios o a los nuevos esposos de la persona, porque sienten que están traicionando al papá original o porque, o de pronto sí los aceptan porque es por primera vez, porque si no conocen al papá de vínculo real, pues lo aceptan porque, claro, están creando un reflejo y una armonía con esa persona, algo de pertenencia. Y claro, se sienten fantásticos porque ahora sí ya tengo papá, ¿no? Pero muchos no los reciben, los rechazan y entonces crean conflicto. Que si se permitían recibirlos, se permitían recibir todos los regalos que esa persona es para tu vida. Llámese como quiera, puede venir de muchas formas, puede venir de una nueva pareja de tu mamá, puede venir de tíos, puede venir de primos, puede venir hasta de un conocido, puede venir de un maestro, ¿no? De alguien de tu escuela, no sé, puede venirte de mil maneras. No te limites, pregunta cuáles son las infinitas posibilidades que en mi realidad actual se presenten todas estas figuras paternas en mi vida y que además me contribuyen, ¿ok? ¿Cuáles son esos regalos que yo pudiera recibir para crear un nuevo presente y un mejor futuro si yo me permitiera recibir el regalo que son esas personas en mi vida? Y esta persona, mi tercera figura paterna, cuando yo me fui a vivir con ellos, de planta, por decirlo, siempre me inculcó el hecho de los negocios, de tener dinero, de salir, de estudiar, de... Su frase favorita es, no importa que tengas 90 años, tú sigue estudiando. Sigue estudiando, sigue aprendiendo, sigue sumando conocimiento. El conocimiento te crea una nueva realidad. Fíjese cómo él es la herramienta sin estar inmerso en esto de las herramientas. ¿Cómo es que yo constantemente escuchaba desde hace 30 años el hecho de, no importa que tengas 90 años, sigue estudiando. El conocimiento te crea facilidad, te crea virtudes, te crea sabiduría. Y para mí el conocimiento era muy lejano. Yo pensaba que el conocimiento era solamente para los eruditos, las personas con un coeficiente intelectual tipo Einstein. Y no, la verdad es que no. Podipoc, si tú también crees eso. La verdad es que no. Yo les he dicho, yo nunca fui de 10 en la escuela. A mí ni siquiera me gustaba leer. A mí solamente me gustaba estudiar lo que a mí me llamaba la atención porque lo demás me aburría. Cuánta grandiosidad había desde ahí que yo no estaba reconociendo. Si tú quieres estudiar, te invito a que estudies, no importa la edad que tengas. Bórrate ese juicio. Hoy día, yo por gusto, por gozo y placer, como diría Access, por diversión, gozo, placer y amor, tomo un libro y leo y me lo termino y me empiezo a empapar en él. Me está creando conocimiento, pero ese conocimiento me va creando sabiduría en la vida. Que antes yo decía, ay, solamente los mayores de 50 de 60 años tienen sabiduría en la vida. No es cierto. Hoy día tú puedes ver a alguien de 60 años completamente estúpido. No ha adquirido nada de sabiduría a lo largo de su vida, ¿sabes? Entonces, si tú también tenías esa mentalidad, bórratela, destrúyela, descréala, envíala con conciencia de vida y ayuda a su lugar de origen, envuélvela en partículas de luz, ¿ok? Otra de sus frases.
favorita será, pues, que en el cielo sea tu límite. Y entonces, eh, ayer estaba yo diciendo, ¿y si ahora yo fuera y le platicara que ni el cielo es mi límite? Si yo le platicara que hago estos viajes astrales, estas tomas de conciencia, si le platicara que hago canalizaciones y que vienen más allá del cielo, estoy aplicando la herramienta que él me enseñó. Que ni el cielo sea mi límite, porque ahora ni el cielo es mi límite, porque sé que más allá, cuando traspaso esa capa de cielo, lo que conocemos como cielo, cuando la traspaso, sé que hay un universo, sé que hay multiversos, sé que existen infinitas, megas, millones, trillones de posibilidades que están disponibles para mí. Sé que hay vida, sé que hay energía que yo jalo para esta realidad, para este planeta, ¿no? Y entonces, wow, qué maravillosa contribución. Y regalo a esa persona en mi vida con esa frase que ni el cielo sea tu límite. Y entonces yo seguí eso. Fíjate cómo mi subconsciente siempre buscando ayudarme. Estudia, estudia, prepárate, estudia. Y entonces cuando llegué a ese punto de las herramientas que hoy te comparto, llevé a cabo esa parte. Ni el cielo es mi límite. Entonces, cuando a mí me dijeron, sube y traspasa el cielo, ahora entiendo por qué muchos cuando nos certificamos en determinadas herramientas es como, existe un bloqueo y no ves nada. Y a mí en la primera así de una se me facilitó. Hoy sé que fue gracias a esa conciencia, a esa creencia, que fíjate que no es una creencia limitante, esta es una creencia expansiva. Siempre te hablo de creencias limitantes. Pero ahora te voy a hablar de las creencias que son expansivas en tu vida y que tampoco las estás reconociendo. Y que también están grabadas y que también están guardadas en tu subconsciente y que todo el tiempo están buscando salir a flote, salir a la luz más bien para poder ayudarte, para poder contribuirte. ¿Y cómo es que esta creencia, esta memoria de que ni el cielo sea tu límite, era como, haz algo más, busca algo más, porque aquí debe de haber algo más? Y yo todo el tiempo estaba como en esa búsqueda, ¿qué más, qué más, qué más? Y entonces hallé estas magníficas herramientas que me encanta compartir y que me encanta, por supuesto, llevarlas a mi vida. Y ni el cielo es mi límite. Por eso es que de uno se me dieron las canalizaciones, porque existía algo más allá del cielo. Existe algo más allá. Y ese regalo se lo debo a esa tercera figura paterna que la vida me regaló. Eh, otra que él decía, aprende a resolver. Esa es la que más me resuena, que dice, aprende a resolver. No esperes a que haya un hombre para que te lo resuelva. Y entonces yo dije, qué gran diferencia hay cuando crean la conciencia de espera a que un hombre te resuelva la vida, ¿no? ¿A cuántos de ustedes les crecieron contándoles esa mentira o esa creencia, esa historia de tienes que casarte porque un hombre te va a resolver la vida? Pero él me decía, aprende a resolver, no esperes que un hombre te resuelva la vida. Y entonces aprender a resolver fue justo lo que me enseñó en la vida, aprender a resolver. Y hoy resuelvo y yo pensando y creyendo que yo resolvía desde una energía masculina, ¿no? Porque ya saben que la energía masculina es resolver y la energía femenina es apapachar. Y no, todo el tiempo he estado en mi energía femenina resolviendo desde la energía femenina, desde la conciencia femenina, con inteligencia femenina. Nunca me he posicionado en la energía masculina. Esa fue una historia, una mentira que yo me grabé, me casé y ¡pum! Me acabó durante mucho tiempo. Cuando reconozco esta parte de que yo no resuelvo desde lo masculino, sino desde lo femenino, porque a mí no me enseñaron que yo debía buscar un hombre para que me resolviera la vida. Entonces, si tú tienes esa creencia, sí estás resolviendo, posiblemente desde tu energía masculina. Pero nota la diferencia que a mí me crearon de
Aprende a resolver y no esperes que un hombre te resuelva. Ah, eso es muy diferente a tener que estar esperando a que un príncipe azul llegue y comprarme el cuento de Disney de que él me va a resolver la vida en todos los aspectos, hasta un simple cambio de foco me lo tiene que resolver porque pues él es el masculino. Y entonces a mí me enseñó plomería, electricidad, carpintería, herrería, mecánica, un excelente maestro para las matemáticas, la física, la química. Como desde ahí el universo ya me estaba metiendo en esa realidad de las matemáticas, la física y la química, y yo decía, no, qué aburrido, no, tomar una asesoría, una tutoría contigo, no manches, o sea, es realmente aburrido. Eh, ¿Por qué le empieza desde, o sea, si yo le preguntaba algo de química, él no me decía nada más la pregunta que yo tenía con respecto a la mejora de la tabla periódica. O sea, me decía desde dónde se había formado el átomo, que era una molécula, que todo este rollo. Y yo me pasaba una hora quizá escuchando toda la historia para que la respuesta la tenía en 3 minutos. Pero él me decía todo. Y así era siempre que yo le decía, oye, en esto de matemáticas no puedo, ¿me ayudas? A ver, ven, ¿qué es esto? No, es que a ver, para que a ti se te facilite esto, fíjate qué gran regalo. Siempre me decía, para que a ti se te facilite llegar a esto, tienes que saber de dónde es el origen. Lo que ahora hago, ¿no? Yo quiero avanzar, quiero crecer. Y entonces yo digo, ok, para que yo llegue a este punto, al punto B, tengo que empezar y saber, tengo que estar en el punto A y al punto A sacarle la raíz, llegar a la raíz para saber de dónde nació el punto B. Y entonces puedo entender lo que sigue, ¿sabes? ¿Qué es a todo lo que va toda esta toma de conciencia que te estoy dando, que te estoy compartiendo? Queremos avanzar siempre en la vida, queremos resolver y queremos que sea en 3, 2, 1. Sí, claro, pasa. Pero ¿cuánto te estás permitiendo recibir de ti? ¿Cuánto te estás permitiendo reconocerte de ti mismo? Y entonces yo decía, pero hay algo aquí que yo siento que no está, que me sigue atorando. Matemáticas básicas del tío. Tú quieres la respuesta de esta ecuación. ¿Cómo la vas a tener? ¿Cómo la vas a resolver si no conoces el origen? Tienes que conocer el origen, de dónde nació todo, para que una vez que tú sepas de dónde proviene, con las características de cada cosa, puedas irte ahora sí, a la ecuación, utilizar una fórmula y que esa fórmula te dé un resultado. Y para mí era bien tedioso, ¿no? A los 14, 15 años, decirle, ayúdame con mi tarea. Era bien tedioso, la pensaba mucho. Créanme que la pensaba mucho. Yo tenía ahí en mi casa, en mi vida, toda la vida he tenido ese regalo y esa herramienta del tío de explicarme de dónde surge todo. Pero claro, yo como muchos seguramente queremos todo así. Es más, queremos que en la vida nos den el resultado. O sea, yo no quería, hoy yo sé que yo no quería que él me enseñara a resolver. Yo quería que él lo resolviera y que me diera el resultado. Eso no pasa con él. Y así es la vida. En la vida queremos que cuando algo ya no nos gusta, nos está causando problemas, nos es de dificultad, queremos que alguien venga, lo resuelva y nos dé el resultado y nos diga, ya está, aquí está, mira, toma. Y no, así no es. Así no aprendemos. Así no avanzamos. Así no sanamos. Así no. El famoso despertar espiritual o el despertar de conciencia es esto: conocer la raíz, conocer la base, conocer el origen, saber cómo crear esa fórmula, tener la fórmula, aplicarla a la ecuación que ya tenemos en la vida y tener un resultado. Ahora sé cuando Nikola Tesla dijo, si quieres resolver las incógnitas del universo, piensa en energía,
en números, en frecuencia. Y con lo que yo les digo en las clases de cuando damos física cuántica, la respuesta de la vida está en las matemáticas, la física y la química. ¿Se acuerdan que se los he dicho? Y esos tres, yo tenía el regalo. Siempre lo he tenido en mi vida. Un maestro, una persona que sí ha sido maestro, que sí ha sido docente de estas tres materias, toda mi vida lo he tenido en mi vida. Y yo no había percibido el regalo que es esa persona para mí. Yo quería que él me resolviera, no quería que me enseñara a resolver. Por eso siempre me decía, aprende a resolver. Pero hoy sé que aprende a resolver no se refería a aprende a resolver la ecuación matemática que te está dejando el maestro. Era aprende a resolver para que no creas que la vida es difícil. Y cuando uno aprende a resolver, se quita de esa línea de que la vida es difícil, es complicada, es traumática, la cruz que me tocó cargar y de todo lo que en este momento se te esté viniendo a la mente. Podipoc a todo eso ahora, por favor. Tú lo que quieres es que alguien te resuelva, que ya te dé la respuesta y tú nada más es decir ahí gracias. Y no, es ahí no sumas ningún aprendizaje. Cuando tú sumas un aprendizaje, entonces hay una palomita, hay un checklist, hay en tu lista de hoja de vida. Y es como puedes ir avanzando, pero si no te vas a seguir siguiendo quedando atorado ahí, 5 años más, una década, 2 décadas, no sé cuánto lleves atorado en eso que ahorita te está creando conflicto. Entonces, vete a la raíz, indaga, busca, pregunta. Pregunta a tus alrededores cuáles han sido las fórmulas de esas personas. Crea tu propia fórmula. Busca una fórmula universal y comienza a resolver. Una vez que tú tomes el mandato, el cetro de tu vida, de tu poder, y comiences a resolver, los caminos se te van a ir abriendo. Vas a comenzar a ver la luz al final del túnel, como dirían por ahí. Vas a comenzar a recibir grandes experiencias y expectativas de la vida, de tu conciencia, de tu vivir, de nadie más. Pero tienes que comenzar por tomar la decisión de yo tomo el mando de esto y voy a resolver. Quizá no sepas resolver ahorita, pero lo vas a aprender en el camino. El maestro de matemáticas no se hizo maestro de matemáticas en la primera clase que él fue alumno. Tuvo que ser alumno y tuvo que practicar y resolver muchos ejercicios, muchas ecuaciones para que lograra la maestría. Y entonces sí, ser maestro de matemáticas. Y entonces enseñar desde su vivencia, desde su experiencia y su aprendizaje, su conocimiento. Todo eso se le llama sabiduría y con su sabiduría enseña e instruye a nuevos alumnos. ¿Cómo? Les da las herramientas, no les resuelve la vida, que es lo que muchos de ustedes esperan de un facilitador. Que nosotros les resolvamos la vida, nosotros no le resolvemos la vida a nadie. Te damos las herramientas para que vayas a la raíz, para que encuentres tu fórmula secreta y comiences a resolver. Pero nosotros no resolvemos la vida de nadie. Lo mismo pasa con los maestros. El maestro no te resuelve. El maestro no te da un examen y te dice, a ver, yo te doy el examen y yo mismo te lo resuelvo. El maestro te da un examen y te dice, resuélvelo. Y lo que saques esa es tu calificación. Él antes del examen ya te dio herramientas, ya te dio una clase, ya te dio una facilitación, ya te enseñó cómo. De ese cómo que ya te enseñó, que tú aprendiste, que es con lo que vas a resolver el examen que te está dando. Eso es aprender a solucionar. En la vida lleva eso hacia tu vida. ¿Quiénes han sido tus maestros? Ve a la raíz de eso que te está atando, que te está creando bruma mental, que te está encadenando, que crees que no puedes salir y que crees que no tiene solución. Todo en esta vida tiene solución.
Otra frase del tío, en esta vida todo tiene solución. Nada llegó aquí por casualidad. Así me decía. En esta vida todo tiene solución. Yo, no se puede, no hay un resultado. Yo cuando le decía, ayúdame a mi tarea y eran matemáticas, le decía, es que no hay un resultado. Y me decía, Beatriz, si esa ecuación existe, es porque tiene un resultado. En esta vida, nada es porque sí. Y yo, ay, bueno, ok, a ver, ahora me río. Pero de verdad que en esa época era de, ay, no es cierto, ya dime, y yo en mi mente decía, ya dime cuál es el resultado, por favor, ya dímelo. Yo no quiero saber la historia de estos tipos, yo quiero el resultado, quiero que el maestro me lo califique, que me ponga palomita y que me dé una calificación, es todo lo que quiero. El camino fácil. Y muchos queremos y elegimos constantemente el camino fácil, porque creemos que así vamos a llegar más rápido. ¿Y sabes qué? Lo único que hacemos a través de ese camino es complicarnos más la existencia. Es estar tomando elecciones constantemente erróneas o no erróneas, desde la anticonciencia, desde el no saber, que nos llevan y nos van encaminando a esa vida que vamos eligiendo. Pero no somos víctimas de nadie, somos los creadores de nuestra propia realidad, los creadores de nuestra propia vida. Y entonces, claro, yo, siendo la niña consentida, que siempre le ayudaban a hacer la tarea, o que no siempre, pero cuando yo se me complicaba, pues la hermana me hacía la tarea, la otra me ayudaba y así, ¿no? Yo entonces ahora bríncate al escenario, a la escena y a la película donde tienes que resolver, donde no puedes esperar a que los demás te resuelvan, porque eso es darle tu poder. Eso es no reconocer lo que tú sabes. ¿Sabes? Desde ahí ya está todo el tiempo las herramientas. Date cuenta cómo las herramientas rodean toda tu vida. El que tú dices, ay, no, es que las matemáticas son muy difíciles, las matemáticas no son para mí, ¿cómo voy a resolver esta ecuación de matemáticas? Pregúntate, ¿qué sé yo de resolver esto? Así, pero no, preferimos decir que es difícil, que no sabemos, que las matemáticas no son para nosotros, en lugar de preguntar, ¿qué sé yo de resolver esto? En tu vida pregúntate lo mismo. ¿Qué sé yo de resolver esta situación en mi vida? ¿Qué sé yo de esto en mi vida? Porque si lo sabes, porque por algo se te está presentando esa ecuación matemática en tu vida que hoy tengas, no sé cuál sea, pero seguramente tienes una ecuación matemática en tu vida que resolver. Pregúntate qué sabes tú de resolver esa parte. ¿Qué sabes de esto que estás viviendo? Y pregúntate dónde lo creaste, ve a la raíz, conoce la historia, el origen, para que puedas tener una fórmula y esa fórmula aplicarla y te comience a dar un resultado. Pero lo primero que debes de hacer es avanzar, tomar la iniciativa de salir de la dificultad, aunque estés en la dificultad. Cuando tú tomas una elección, algo mágico comienza a acontecer, que las puertas se te van abriendo, todo se va abriendo, las piedras se van quitando y tú vas avanzando, 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 porque la vida, tu vida, solo requiere esa elección de que tú inicies, de que tú des un paso adelante para que ella se encargue de abrirte todos los caminos. Pero si tú sigues en la misma posición, en la misma postura de cuando estabas tú en la secundaria y decías, yo no sé de matemáticas, yo no sé de álgebra, qué difícil es la raíz cuadrada, pues hoy día seguramente se te hace difícil resolver tu vida, porque la ves como una ecuación matemática que no tiene solución. Qué difícil es la raíz cuadrada de mi vida. Y está bien fácil. La raíz cuadrada de tu vida. Seguramente ya tienes la respuesta. Y si aún no la tienes, pregúntate, ¿qué sé yo de conocer el resultado y saber ser y percibir la raíz cuadrada de mi vida? Y seguramente tu energía te va a dar la respuesta. Esa persona, como el gran regalo de vida que la vida y el universo me ha dado, que no había visto, que no había reconocido, hoy lo veo, lo reconozco
lo acepto y lo honro por todo lo que ha traído a mi vida. Otra de las cosas que me encantaba era que hablaba conmigo sin tabús. Me decía las cosas como eran. Algo que les compartí en el taller de madres fue que él dejaba constantemente condones en un folder donde guardaba documentos. Y pues yo nunca se lo dije, pero él tampoco nunca me lo preguntaba, ¿no? No sé si él pensaba que yo era muy activa sexualmente y por eso siempre le faltaban condones. La verdad es que los vendía yo, ¿ok? La historia completa la tiene solamente los que se incluyeron al taller de las madres, de recibiendo a mis hijos. Eh, Me enseñó, muchos ven como un cuerpo desnudo, como el tabú, como el morbo. Él me enseñó que es arte. Me enseñó que no existe morbo, que todo depende desde la vista con la que lo quieras ver. Y aquí viene la herramienta. Interesante punto de vista. Entonces, si yo pusiera, así como en un equilibrio, en una balanza, lo que las herramientas me enseñan, por ejemplo, el interesante punto de vista, qué interesante punto de vista que alguien vea con morbo un cuerpo desnudo. Él me lo dijo en otras palabras, pero llevado a la misma conciencia, todo depende de la vista con que lo veas. Pero esto es arte. Y yo crecí con el panorama de que un cuerpo desnudo, no importa si fuera mujer o niño, de la edad que fuese, es arte, arte pura. Así lo aprendí. Y te puedo seguir compartiendo un sinnúmero de cosas que él me compartió en la vida y con lo que yo crecí. Él aprende a resolver. Esa parte me hizo mucha resonancia porque ahí fue donde comprendí que él creó una mujer para el futuro. No estaba creando una mujer para el presente. No estaba creando una mujer que viviera ese presente. Estaba creando una mujer que tuviera las bases, los cimientos y las herramientas suficientes para el futuro. Porque la mentalidad de ese hombre nunca ha sido como la mentalidad común del mínimo común de la sociedad, que la mujer eh, tiene que ser esposa, tiene que ser madre, tiene que solamente estar para cocinar, para lavar, para planchar, para limpiar la casa, para atender al marido, para ayudarle a los hijos a la tarea. Esa no era la mentalidad de ese hombre. La mentalidad de ese hombre era y ha sido, los tiempos han cambiado. La mujer ya no está para someterse a un hombre, la mujer está para aprender, la mujer está para accionar, la mujer está para resolver, la mujer está para darse un nuevo lugar en esta sociedad. Esa era la mentalidad y sigue siendo la mentalidad de esa persona. Estaba creando de mí la mujer del futuro, no la mujer del presente. Estaba sacando y me estaba sacando del mínimo común de la sociedad, de lo que tiene que ser el concepto de mujer. Y claro, para muchos hombres he sido una amenaza desde la conciencia, la energía y el aprendizaje que yo tengo de vida. ¿Cómo esta puede saber más? ¿Cómo esta me está hablando de estos temas? ¿Cómo esta sabe taladrear y yo no? Siendo hombre, ya me pasó alguna vez. Eh, Él me enseñó, pudiera parecer fácil, pero hay quienes no lo hacen. Esto es un taladro, esto es una broca, así se quita, así se pone. Esta es la posición de las manos, así van los pies, así se hace, así se mide. Todo eso es una ecuación matemática también, física. Y toda la vida me creó con las fórmulas físicas, matemáticas y químicas y yo no me había dado cuenta. Y entonces, claro, para mí es muy fácil llegar y a ver, estúpido, quítate. O sea, eres hombre y no sabes hacer esto, o sea, taladrear, que es tan fácil, no manches, ya me pasó, aunque no lo crean. Eh, un hombre en un comité, en una escuela, en un kinder, estábamos poniendo unos soportes de unas pantallas para los salones y él no podía. Y yo ya había terminado de poner un soporte y él no podía hacer los orificios en la pared.
Aunque lo parecía, yo me estoy riendo, pero es increíble, sí lo hay. Entonces, él me estaba enseñando, me estaba posicionando en el futuro para la nueva era. ¿Y la nueva era cuál es? Que justamente las mujeres han tomado otro rumbo, otro término, otras riendas, tan así que nuestra hermosa República Mexicana, las riendas las lleva hoy día una mujer, es una presidenta. Entonces, fíjense cómo estamos saliendo de ese panorama, cómo estamos saliendo de esas proyecciones, de esos juicios, cómo las creencias, esas creencias limitantes se están quedando, se siguen hundiendo cada vez más. Pero cómo esas creencias expansivas con las que creciste siguen saliendo, salen, y la humanidad se está empoderando de las mujeres, o las mujeres más bien se están empoderando de la humanidad. Están sacando adelante esta humanidad, esta sociedad, esta conciencia. Más mujeres que hombres. ¿Por qué creen que en los talleres, en los cursos, ustedes se cuenta, no importa dónde ustedes escriban, con quién se escriban, siempre van a encontrar más mujeres que hombres? Porque las mujeres se cansaron de ser sometidas, porque las mujeres se cansaron de ser limitadas, de ser excluidas, se cansaron de muchas cosas y entonces esas creencias limitantes las están rompiendo y están surgiendo sus creencias expansivas. Pregúntate cuáles son tus creencias expansivas. Si en este momento no las recuerdas, pregúntale a tu energía, muéstrame todas mis creencias expansivas. Así, tal cual y verás que tienes muchas y te las va a ir así y seguramente te va a bombardear de creencias expansivas y te vas a dar cuenta que tienes más creencias expansivas que creencias limitantes. El ser una mujer fuera del mínimo común denominador de la sociedad, hasta el día de ayer había sido pesado, turbio, desgastante. Pero hoy, con esa conciencia que me regaló el día de ayer, con ese amanecer, es liberador, gozoso, divertido, expansivo. Viene el tema del reconocimiento, vienen las nuevas preguntas, ¿qué sé yo del futuro? ¿Qué sé yo de mi vida? ¿Qué sé yo de mis talentos? ¿Qué sé yo? ¿Qué aprendí? ¿Qué sé yo de aplicar todo lo aprendido de este maestro, de este tercer maestro que la vida me regaló? ¿Qué sé yo de aplicar en la vida todo el conocimiento que este maestro me enseñó? Porque además todo el tiempo me inscribía a cursos. Vete a cursos de fotografía, vete a cursos de Excel, o sea, todo el tiempo me incitaba a estar en cursos. Vuelvo a lo mismo, él estaba creando la mujer del futuro, la mujer para el futuro, para la nueva demanda de esta realidad, en donde las mujeres deben tener conocimiento, donde las mujeres deben de estar preparadas, donde las mujeres van por más, donde las mujeres ahora son las chingonas, donde las mujeres ahora son las que tienen mejores puestos, mejores sueldos, mejores casas, mejores autos, mejores todo. Somos las mujeres. Y si tú hasta este punto no te has reconocido la grandiosidad que eres de ser mujer, ¿qué sabes tú de reconocerte la grandiosidad que eres de ser mujer? El regalo que la vida te ha dado de ser mujer, porque es algo grandioso y magnífico ser mujer. Y sí, hoy día yo sé que todo lo que hemos estado creando viene desde la energía femenina, no desde la masculina, porque la energía femenina es activa, es creativa, es tierna, es maternal, es apapachadora, es líder, resuelve, es administrativa. O sea, la energía femenina es mucho más grande que una energía masculina. Resuelve más, tiene más panoramas, más caminos. Y dense cuenta, y si no vean a los hombres que están a su alrededor, y hombres que conste que los amo y me encantan los hombres y me fascinan. Pero esa es esta realidad, o al menos, como se los dije al inicio de esta clase, esa es mi realidad, porque esa es la realidad que yo estoy creando en mi universo. Y la realidad que hay en mi universo es las mujeres somos chingonas, las mujeres somos todoterreno, las mujeres somos toda expansión.
Esa es mi realidad hoy día. Porque hoy día me reconozco desde lo que yo soy, desde lo que he creado, desde lo que he vivido, desde las experiencias de vida que me ha tocado vivir o que he elegido vivir, pero también desde la conciencia y el conocimiento que he aprendido de los maestros de vida que la vida me ha regalado, de la vida que me regaló tres figuras paternas que cada una me enseñó algo, me aportó algo, pero que la tercera fue la culminante, fue la que se quedó, fue la que marcó mi vida, fue la que marcó mi pensamiento, fue la que marcó mi energía. Es más, esa persona me conoce tan bien, en algún momento dije, creo que me conoce mejor que yo. Y no es que me conociera mejor que yo. Él ha sido siempre esa energía de conciencia y de expansión, de ver más allá. Y entonces, mi pregunta fue, ¿qué sé yo de mí misma? Porque no puede ser que alguien me conozca más que yo. No, mejor dije, pregúntate, Beatriz, ¿qué sabes tú de ti misma? ¿Qué conoces de ti que no has querido expresar y reconocer? El día que me enteré que estaba embarazada por segunda vez, el primero que lo supo fue él. Mm, El primero de mi familia, perdón. El primero que lo supo fue el papá. Pero después de mi familia, el primero que lo supo fue él. Y recuerdo perfectamente que llegué y me dijo, ¿qué tienes? Y yo, ¿cómo este hombre sabe que tengo algo? Y le dije, me dijo, pero no te veo feliz. ¿Qué tienes? Eso te lo voy a contar en otro momento. Pero date cuenta cómo esta persona siempre ha sido la energía expansiva y de creación en mi vida. Y me ha llevado a esta grandiosidad y a este punto de decir, yo resuelvo, el cielo no es mi límite. Eh, Hoy me pregunto, qué sé yo, de las matemáticas físicas y que me ayuden a resolver mi propia ecuación de vida. ¿Qué sé yo de eso? No, porque claro que sí me lo pregunto. Y de verdad que sí se me facilita ahora más eso que antes. Eh, Todo en esta vida es un arte. Todo. No solamente un cuerpo desnudo. Me enseñó a ver la vida como un arte. El arte de vivir. Todo en esta vida es un arte si no lo has visto. ¿Qué sabes tú del arte de vivir? Pregúntate. Me ha enseñado muchas cosas. Y hoy este video lo hago para él, para reconocerlo, para agradecerle. Por supuesto, para agradecerle a mi madre que tras su partida me haya dejado tan maravilloso regalo de vida. Para agradecerle a un creador, a un universo, el regalo de vida tan maravilloso que me ha dado, que es esta persona. Pasé 30 y muchos años de mi vida diciendo, es que yo crecí sin un papá, pero no reconocía que no había crecido sin un papá, que la vida me había dado tres y que me había dado uno especialmente bien potente y magnífico y maravilloso, bien potente, magnífico y maravilloso, y que además ha estado presente a lo largo de toda mi vida, toda, en todos los momentos. Cuando era niña jugaba conmigo a las luchitas. Me encantan las luchas. Me consiguió un primer empleo muy bueno, que claro, por mis memorias del no recibir, yo consideré que era demasiado para mí, que yo no debía estar ahí. Si no has visto el video que te dejé la semana pasada, velo para que sepas de qué te hablo. Eh, Me enseñó a ser independiente, autónoma, a resolver, a ser una mujer a ser la mejor mujer del presente
para ser la más chingona y perro del futuro. Me enseñó a no pertenecer a la linealidad de esta realidad, a salirme del juicio, aunque a él a veces me falla un poquito, porque a veces su vida él la basa basado al juicio. Él, por ejemplo, está en contra de las redes sociales, de todo lo que tenga que ser público. El día que vea esto me va a decir por qué tienes un canal, por qué lo publicaste, por qué esto, por qué lo otro es riesgoso, ¿saben? Esos son sus interesantes puntos de vista que he tenido a lo largo de estos 2 años que doy facilitaciones. He tenido que estar lidiando, he tenido que estar haciendo esa conciencia y eso sé que es una parte de mi no recibir y sé que eso es una memoria y que eso ha sido una creencia limitante que cuando yo, eh, ahora sí como dicen, cuando la vida me lo presentó tan fácil, todo se me vino de así de fum, 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 que también te lo conté en la toma de conciencia de la semana pasada. Eh, eso, fíjate, cómo ha sido una creencia limitante que hoy disuelvo con esta toma de conciencia porque esa creencia limitante es mínima a todas las creencias expansivas que él creó en mi realidad. Me ha enseñado a ser la mujer y la energía de los negocios, a administrar, a resolver, a crear, a proveer, a estudiar, a tener conocimiento, a preguntarme qué sé yo de ser madre, a ser mi mejor versión para ese hijo que tengo. Uf, y pudiera seguir, pero solamente lo voy a dejar hasta aquí. Hoy te digo, gracias. Eres uno de los tantos regalos chingones que la vida me ha dado, pero sin duda, eres el regalo más expansivo y que ha estado más tiempo en mi vida. Hoy te digo públicamente, te amo. Y en otra vida, te volvería a elegir como mi papá. A ti, mujer, que estés pasando por un tema que tenga que ver con lo masculino, con tu relación, con tu matrimonio, el siguiente video te lo voy a dejar para ti, para que reconozcas que vales mucho y que mereces a un hombre que esté a tu nivel o por arriba del nivel en el que tú te encuentres en este momento, pero que te jale hacia ese nivel que por derecho divino te corresponde. ¿Qué sabes tú de subir de nivel con total facilidad? Que este video les contribuya, de verdad, desde lo más grato y consciente que tengo en este momento. Uf, hubiera querido no llorar, pero me ganó. Em, no te olvides de suscribirte al canal, de dar like, de compartir, porque tú nunca sabes a quién le va a aportar esta parte. Todo lo que a mí se me viene como toma de conciencia, hoy día elijo compartirlo. Habrá quienes creen su diario en una libreta. Yo creo mi diario en una red social. ¿Qué más es posible y cómo esto puede mejorar?